Maestra Noemí Moreno Ramos, ella es responsable del programa de extensión en la Universidad de Guadalajara virtual y bueno, nos acompaña este día para hablar sobre el Encuentro Internacional de Educación a Distancia que organiza esta unidad en el marco de la Feria Internacional del Libro. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Belén. Justo hablábamos un poquito antes de entrar al aire, ya 29 años de este encuentro. 29 años. El primer Encuentro Internacional de Educación a Distancia se realizó en 1992 con la primera videoconferencia en el marco de la FIL, con Pablo González Casanova fue el conferencista entonces. Y llama la atención, maestra, porque esto que para ustedes ya tiene 29 años, para muchos ha sido relativamente reciente en medio de esta pandemia, que ha hecho de la virtualidad pues prácticamente una virtud. Así es, sí, bueno, el sistema de universidad virtual, con sus antecedentes en otras instancias de la Universidad de Guadalajara, fue un impulsor en toda Latinoamérica de la educación a distancia. Entonces este encuentro ha sido un espacio precisamente para reflexionar, para compartir qué sucede con la educación a distancia en todo el mundo, y pues ya el siguiente año a punto de cumplir 30 años de este congreso. Y bueno, de acuerdo a lo que aparece en el programa, justamente se incluye una reflexión, ¿no?, sobre lo que ha sido la educación a distancia, y supongo que en particular en esta pandemia, en donde se podrá pues definir cuáles fueron las ventajas y cuáles las desventajas de ampliar la cobertura, ¿no? Sí, así es, sobre todo en una línea temática del encuentro sobre que le llamamos resiliencia y reconfiguración educativa. Lo que proponemos es hacer una mirada a toda esa trayectoria que ha sido de la educación durante la pandemia, que finalmente en la pandemia lo que sucedió fue, se materializó algo que ya se venía dando, ¿no? Toda esta reconfiguración de la cultura digital, pero también nos hizo ver dónde están los huecos, dónde están las brechas educativas, las brechas digitales, dónde está la formación docente, preparada o no para esta transformación digital. Entonces, con esa mirada crítica, reflexiva, pero también propositiva de ahora qué vamos a hacer, ¿no? Claro. ¿De qué fecha se lleva a cabo este encuentro, maestra? Y si nos puede contar un poquito de quiénes participan, algunas ponencias importantes dentro del encuentro. Sí, claro, el encuentro se va a desarrollar del 29 de noviembre al 3 de diciembre, es en el marco de la Feria Internacional del Libro, siempre se realiza en este marco. Y bueno, tenemos una conferencia inaugural con Fernando Reimers, que precisamente habla sobre qué pueden hacer las universidades para contribuir con un mundo mejor. El lema del encuentro este año es Acción y Transformación para la Educación Sostenible, en el entendido de que pues, las universidades tenemos el imperativo de actuar para la educación sostenible. La pandemia solo fue como un llamado más de atención hacia qué estamos haciendo, y en ese mismo sentido tenemos también un panel sobre educación superior y el ODS 4, que es el Objetivo para el Desarrollo Sostenible de la Educación, que nos va a hablar de cosas ya muy puntuales, ¿no? ¿Cuáles son? Pues sí, las universidades y la educación sostenible, pero ¿cómo? Y entonces hablamos de acción de la educación sostenible, tanto en el currículum como en la gestión de las universidades, es decir, cómo las universidades usan su energía, cómo gestionan sus recursos, en la investigación también. Vamos a tener de invitados, por ejemplo, a Shai Reshef, que es el presidente de la University of the People en Estados Unidos, que es una universidad que atiende refugiados de guerra, personas que pasaron por desastres naturales. Es una universidad totalmente gratuita que funciona a través de voluntarios. Tenemos a Paula Ricaurte, Carlos Delgado de Cuba, que nos va a hablar también, tiene una mirada muy crítica sobre la educación. Tenemos conferencistas de Perú, de España, de Estados Unidos, y bueno, el programa está muy interesante. Sí habla sobre la pandemia, pero no es un evento más sobre la pandemia. Tratamos de tener una mirada como muy integral de la educación a distancia, hablando de cultura digital, de desarrollo sostenible, pero también de inclusión, de brechas y de todo lo que está alrededor de la educación. Y bueno, y como parte de la mayor parte del programa de la Feria Internacional del Libro, se podrá seguir de manera híbrida, ¿no? Así es, sí, es el segundo año consecutivo que lo hacemos de manera virtual. Se hacía de manera presencial hasta el 2019, lo cual ha sido también, como el año pasado fue todo un reto. Y tenemos dos modalidades. Cualquier persona puede
observar las conferencias y los paneles a través del Facebook de UDG Virtual y del encuentro, a través del canal de YouTube de UDG Virtual. Es acceso gratuito, nos importa mucho la difusión, finalmente es un evento de difusión del conocimiento, pero quien desee una constancia, quien desee participar en los talleres, tenemos más de 20 talleres que tratan de fomentar también la formación docente en el ámbito de la educación virtual. Se tendrían que registrar en la página del encuentro. Hay un costo de 350 pesos para estudiantes y docentes, y la página es encuentro.udgvirtual.udg.mx, y solo si quieren la constancia, si quieren participar en taller. De lo contrario, toda la semana van a estar abiertas las actividades académicas. ¿Y de ediciones anteriores cuál ha sido la experiencia? Sí, bueno, en ediciones anteriores ha sido muy enriquecedor porque cada año tratamos como de ubicar los temas del encuentro en torno a los contextos, ¿no? El año pasado sí estuvo un poco más enfocado al contexto de la pandemia, tratando de entender qué estaba pasando, qué estaban haciendo las escuelas para virtualizarse, pero cada año ha tenido como un lema. O sea, un año también se dedicó completamente a la inclusión educativa, y bueno, este año no podemos no hablar de la pandemia, pero sí nos interesa ya tener como la mira más hacia el desarrollo sostenible, que ya creo que es un imperativo de las universidades. Y bueno, que ciertamente es algo que tiene que ver con la pandemia, supongo que también revisar cómo la educación virtual en realidad vino para quedarse, cómo se va a observar ya como una alternativa. Sí. Se tendrá que revisar también cuáles son las herramientas que podrían permitir hacerlo realidad, ¿no? Así es, sí, y yo creo que la pandemia también nos hizo ver, fue como un laboratorio que nos hizo ver muchas de las cosas que necesitamos para transitar y también de los beneficios. Cuando hablamos de que la educación virtual llegó para quedarse es porque también se vieron los beneficios. Nos da la ventaja de la cobertura, pero nos da la desventaja de la brecha digital o del acceso a la tecnología, ¿no? Pero también nos hizo ver, por ejemplo, la carencia en la formación docente para la virtualidad, de cómo la virtualización se convirtió en pasar la cátedra física a la cátedra virtual, y de eso no se trata, ¿no? Hace falta todo un diseño pedagógico y educativo que además promueva la autogestión en el aprendizaje, porque estudiar de manera virtual implica disciplina, implica autogestión, implica no nada más acceder a la información, sino saber qué hacer con la información a la que accedes, ¿no? Entonces, por ahí. Pero sí fue como, perdón, Belén, un curso intensivo de capacitación para los docentes, ¿no? Así es, sí, y UDG Virtual estuvo apoyando para la capacitación docente, y sí, muchos maestros realmente hicieron un trabajo titánico. Hubo comunidades en las que no solo se fue la educación virtual, hubo quien en los pueblos pequeños tuvo que llevar el material físico impreso a la tiendita para que los niños ahí lo recogieran. O sea, realmente los maestros tuvieron un papel fenomenal de creatividad, y creo que ahora desde la parte institucional nos toca darles ese soporte formativo para que sigamos creciendo en ese sentido, pero sin tanto sufrimiento, ¿no? De una manera más fluida. Sí, porque además esta pandemia aún no se va, y bueno, sabemos que es el ciclo también de los virus, de las bacterias, el estar presentes. Entonces seguramente, como usted dice, esta experiencia se tendrá que fortalecer para el futuro también. Y yo le quería preguntar, en medio justo de la historia que ustedes tienen, hablando de la impartición de educación a distancia, si han podido detectar esta educación, ¿qué tanto es aplicable para los niños? Porque creo que también lo vimos en esta pandemia, la dificultad que ellos tuvieron para seguir las clases en línea. Digamos, ¿qué tan recomendable? Claro, en una situación de emergencia no hay opción, pero digamos, como una manera de continuar esta educación a distancia, ¿qué pros o contras le ven ustedes? Ahorita hay varias investigaciones en curso. Yo creo que es importante como esperar algunos resultados, pero lo que sí detectamos es que, por ejemplo, la educación a distancia siempre había sido más bien una educación para adultos. Había sido una educación para los que no habían podido acceder a la educación universitaria o a la educación media superior. Y esta vez se volcó hacia los niños, y se volcó de una manera en la que los niños, muchos y muchas de los niños no lo experimentaron de la mejor manera, precisamente porque hubo un acúmulo de contenido y muy poca estrategia sobre qué vamos a aprender y cómo vamos a aprender. Lo que hasta ahora vemos es que obviamente sí hay un potencial para que los niños sigan utilizando la tecnología con fines educativos, ya lo hacen.
o sea, hay muchos canales educativos y los niños acceden a ello. Creo que lo que nos falta es preparar a las escuelas y a las instituciones y a los docentes para que ese uso de las tecnologías o de las mediaciones tecnológicas para la educación básica tenga el tratamiento pedagógico adecuado a las niñas y a los niños, pero también a las distintas condiciones de donde ellos viven, ¿no? A las condiciones rurales, a las condiciones de pobreza, a las condiciones de marginación. Tratar un poco menos de ver esta educación masificadora de 40 niños de 6 años aprendiendo a leer al mismo tiempo y cómo la mediación tecnológica nos puede ayudar a la diversidad y a atender las distintas condiciones. Y además también creo que este paso que tuvimos que dar permite también conocer una mayor oferta educativa, sobre todo en la educación superior, ¿no? Y perderle el miedo a decir, bueno, yo quería estudiar esto o quería hacer esta especialidad y en las universidades que me quedaban o en mi lugar no lo hay, pero ahora sé que puedo sin ningún problema hacerlo de manera virtual, ¿no? Así es, yo creo que sí, tienes razón. Se rompieron Sonia. algunas fronteras, sí, ¿no? Sí, se abrió como una gama de posibilidades y además creo que le perdieron el miedo tanto al uso de la tecnología como al creer si iba a ser válido o no su título, claro. ¿no? Como que no fuera una educación de mentiritas. Entonces, sí, finalmente se voltearon los ojos a ver estos programas educativos en línea y yo creo que sobre todo en términos de posgrado se abrió como una gama muy, muy grande y muy importante. Maestra Noemí Moreno Ramos, responsable del programa de extensión en UDG Virtual, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias Belén, gracias. Ahí está Sonia.